Estoy tomando un cafecito. Voy a condimentar un poquito mi café acá. Le falta un poquito más de agua. Perfecto. Ahora aguanto toda la clase. Seguro que alguien tiene sí o sí algún conocido que tuvo depresión, algún familiar, conoció a alguien que tuvo depresión o tuvo alguien de ustedes mismos, seguro alguien del grupo tuvo. Sí, porque es bastante frecuente, la incidencia es bastante alta. Es bien posible que alguien de ustedes hayan tenido depresión en algún momento de sus vidas o tal vez tengan algún sin darse cuenta. Sí, claro, la persona no cree, la persona ni sabe que está con depresión. Un ratinho, un ratinho. Bueno. Depresión. Cuando vamos a dar la clase de trastorno bipolar, ustedes van a ver que también hay una fase depresiva dentro del bipolar y lo llamamos trastorno depresivo bipolar. Después está el paciente que no es bipolar, pero que puede tener depresión y ese es trastorno depresivo unipolar o trastorno depresivo mayor, que es la depresión en una persona, pero que no es bipolar. Después tenemos el trastorno bipolar, donde la persona puede tener depresión y manía. Entonces también hay una depresión ahí adentro del bipolar y eso se llama depresión bipolar. Hoy vamos a dar la clase de trastorno depresivo mayor, que es la depresión en una persona que no es bipolar, ¿sí? Entonces, ¿qué le pregunto? ¿Qué es depresión? ¿Qué es depresión? Con una sola palabra, ¿qué me van a decir? En una sola palabra, ¿qué es depresión? Tristeza. No, no es tristeza, no es desánimo. Es una enfermedad, exactamente. Decaimiento anímico. No, es una enfermedad. Depresión es una enfermedad.
No sé por qué si pongo una story, a veces me queda negro en el Instagram. Pongo y se me queda todo negro. Entonces, depresión es una enfermedad, ¿sí? Solo que las personas, los médicos, no saben entender lo que son las enfermedades de acá hacia arriba. Saben de acá hacia abajo. Subió para la cabeza, ya no entienden nada. Entienden solo del cuello hacia abajo. Habla de problema cardíaco, sí, es una enfermedad. Habla de cáncer, sí, es una enfermedad. Ahí cuando viene a hablar de depresión, que es una enfermedad, pero del sistema nervioso central, es una enfermedad de la mente, ahí no saben qué es. O no creen que exista, ¿verdad? Pero nuestra mente, nuestra mente, se enferma también. Nuestro cerebro, nuestra mente se enferma. Solo que los síntomas son diferentes, ¿sí? De la misma forma que una persona que tiene una gripe está enferma, tiene tos, tiene fiebre, tiene catarro. Una persona que se enferma de la depresión tiene otros tipos de síntomas. Pérdida de peso, insomnio, tristeza, ideas suicidas, un montón de síntomas. Entonces, ¿qué es depresión? Es una enfermedad. ¿De dónde? Y de la mente, ¿sí? La palabra depresión deriva del francés, ¿verdad? Del latín, que significa deprimir, que significa presionar hacia abajo. Entonces, la gran parte de los síntomas de depresión están hacia abajo. Falta de eso, disminución de eso. Mira el perrito, qué triste. Y esta pintura es de Van Gogh. Van Gogh era un paciente bipolar que cuando estaba en fases de depresión pintaba cuadros tristes. Y cuando estaba en fases de aceleración, que vamos a ver en el bipolar, pintaba cuadros más alegres. Vicente Van Gogh. Entonces, muchas personas que no entienden van a decir, no, depresión es falta de Dios, depresión es falta de cosas para hacer, cosas de quien de vago, né? Depressão é para quem não tem nada para fazer, não tem ocupação, por isso fica com depressão. Não é assim. A depressão é uma enfermidade cada vez mais estudada. Y vamos a seguir. Tiene una clasificación acá, una descripción, una definición, mejor dicho. Una definición, y esa definición ya se introduce lo que serían los síntomas que vamos a ver después. Síndrome caracterizado por decaimiento del estado de ánimo, disminución de la capacidad de experimentar placer y de la autoestima, con manifestaciones afectivas, ideativas, donde el paciente va a tener ideas de quitarse la vida, conductuales, el paciente no sale de casa, se encierra, cognitivas, disminuye el pensamiento, falta de atención, vegetativas, motoras, con serias repercusiones sobre la calidad de vida y desempeño socioocupacional. La persona que está con depresión no vive. La persona que tiene depresión, ella no vive. Y una vez que se trata y mejora, te viene y te dice, doctor, ahora sí estoy viviendo. Me quedé 5 años con depresión y ahora sí vivo otra vez. Entonces esa persona perdió 5 años de su vida en la depresión.
Desempeño socioocupacional. Muchas personas, a veces por depresión, dejan su trabajo, dejan de un montón de cosas. Dejan de hacer sus actividades, dejan su trabajo, se separan, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está mal. Si estuviera bien, seguiría trabajando, por más que el trabajo sea difícil, por más que el trabajo sea costoso. Por ejemplo, una persona está estudiando en la facultad, es difícil la facultad, pero si la persona está bien, ella va llevando, y pasa, por más que le cueste, pero va. Pero si la persona tiene depresión, no, le cuesta, y a veces termina trancando la facultad, no va. Entonces, desempeño socioocupacional también está afectado, ¿sí? Entre 12 y 18% de la población general padecerá de un episodio depresivo en el transcurso de su vida, ¿sí? Y quizá 25% en mujeres. Entonces, ustedes ya perciben que la incidencia es mayor en mujeres. Y posiblemente está relacionado la parte hormonal también de las mujeres, ¿sí? El hombre, ustedes saben que es un cuerpo que la parte hormonal es más estable, toda su vida es más estable la parte hormonal del hombre. La mujer no, la mujer cambia hormonalmente todo el tiempo, desde que nace hasta que se muere, todo el tiempo cambiando hormonalmente. Entonces, esto influye un poco en la depresión. Según la OMS, la depresión sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada, ya que solo se define y se recibe tratamiento cerca del 50% de los pacientes que la sufren. Esas cosas son importantes, ¿eh? Esas estadísticas, esas veces caen en el examen, no en el mío necesariamente, pero veo que caen en exámenes, por ejemplo, de reválida, esas cosas suelen preguntar muchas veces algunas cosas de porcentaje y eso. La depresión, solo 50% reciben un tratamiento, los otros 50% están por ahí deprimidos, sin darse cuenta, sin saber que tiene depresión y sin tratamiento. Se calcula que 340 millones de personas en el mundo sufren depresión. Dentro de la próxima década, la depresión será como la segunda causa de discapacidad por orden de vida saludable en el mundo. Hoy en día, una de las principales causas ya de no trabajar, de una especie de discapacidad. La persona, en muchos casos, en Brasil se dice se encosta, ¿no? La pessoa se encosta y fica talvez recebendo uma pensão por alguma, mas é por causa da depressão, que não está fazendo um tratamento adequado, não consegue mais trabalhar. Y el médico general, lo que ustedes van a hacer el próximo año, médicos generales, son los primeros que van a tener contacto con los pacientes deprimidos. Se estima que 20% de los pacientes que acuden a la consulta médica padecen de algún tipo de depresión. Significa que de cada 10 personas que vienen al hospital, 2 es bien posible que esté en algún episodio depresivo. Pero vino a consultar con la ginecologista, con el ginecólogo, por, no sé, consulta con el ginecólogo. Pero el ginecólogo no se olvidó de preguntar qué tal está anímicamente, qué tal anda de ánimo, qué anda haciendo, qué tal anda durmiendo. Y la paciente se fue. El otro vino a consultar con el cirujano, la misma cosa. La otra vino a consultar, la mamá vino a traer su hijo al pediatra, pero el pediatra no le preguntó qué tal está la mamá, qué tal andan las cosas, qué tal se está sintiendo. Entonces, de las personas que acuden en un hospital, 20%
posiblemente sufra de un cuadro depresivo, pero la gran mayoría no recibe la atención. Y nosotros vemos esto, solemos ver en el consultorio o cuando hay un médico, por ejemplo, un médico en el hospital. Yo cuando trabajé en Santa Rita tenía una doctora clínica, médica de familia, que ella sí se daba cuenta cuando el paciente estaba deprimido. Entonces yo era el psiquiatra y siempre yo recibía uno y otro paciente de ella. El paciente acudió a consultar con ella por A o B motivos y ella se dio cuenta que el paciente andaba medio mal y pues, me mandaba a mí. Entonces ella siempre se daba cuenta y me mandaba al paciente, pero era la única doctora que hacía eso. Entonces significa que el cirujano no se daba cuenta, el pediatra no se daba cuenta, que el otro clínico no se daba cuenta. Entonces, los médicos a veces no se dan cuenta o no preguntan de la depresión y por eso no mandan con el psiquiatra. Y por eso el paciente queda, 50% de ellos quedan sin tratamiento. La depresión trae con ella muchas somatizaciones. Una persona que está con una depresión puede tener dolores de cabeza y busca atención por dolores de cabeza. El paciente puede tener dolor de espalda, busca atención por dolor de espalda. Entonces, por culpa de estas somatizaciones, se dificulta el diagnóstico, el médico se olvida de preguntar de cómo está de ánimo y solo le da un medicamento para el dolor de espalda, solo le da un medicamento para el dolor de cabeza. Por ejemplo, hay pacientes con diabetes que están súper descompensados. ¿Por qué? Porque no se cuidan de su diabetes, no se cuidan de su alimentación. Entonces, cuando el clínico, el diabetólogo, tiene que preguntar qué tal anda este paciente, qué tal se siente. Va con el psiquiatra, empieza un tratamiento para su depresión, mejora su diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a cuidarse mejor, ya se importa más por su vida, ya se cuida más su alimentación. Entonces, influye en otras patologías también. Es más frecuente en mujeres, 2 a 3 veces. 40% en su primer episodio entre los 20 años y 50% entre 21 y 50. Bueno, y le pregunto, ¿un niño puede tener depresión? Sí, puede. Claro que puede. ¿Por qué? Y porque es una enfermedad y que puede agarrar al niño también, de la misma forma que un niño puede tener diabetes tipo 1. Un niño puede nacer con una cardiopatía y un niño puede tener depresión. ¿Puede una persona tener depresión a los 80 años? Claro que puede también. Entonces, es una enfermedad, puede agarrar en cualquier momento de la vida. Claro que es más frecuente en la parte de la media, ¿verdad? Entre 21 y 50, entre los 20 y 50 están la mayoría. Afecta a 1 de cada 6 hombres y 1 de cada 4 mujeres. Es más frecuente en mujeres. Bueno. Y estoy triste, doctor. ¿Es depresión? No. Solo estar triste no es depresión. Hay que ver si tiene los síntomas de depresión y se reúnen los criterios para depresión. El psiquiatra no es que hace así nomás su diagnóstico, no. Nosotros nos basamos en los criterios de diagnósticos, ¿sí? Nos basamos en los criterios diagnósticos. Entonces, tenemos que ver si reúne los criterios de diagnóstico para cada patología.
Una vez que empezamos a hablar con el paciente, ya vamos captando los criterios de diagnóstico. Automáticamente el psiquiatra, a ir hablando y viendo el paciente, ya va captando los criterios de diagnóstico. Si usted tiene duda, agarra el manual, agarra ahí los criterios y le pregunta por pregunta y ver si suma los criterios. Y si suma, bueno, está diagnosticado, tiene depresión. A veces hay una pequeña confusión en los síntomas, porque a veces lo que nos parece es, los síntomas en psiquiatría son distintos. Insomnio puede ser depresión, pero hipersonia también puede ser depresión. Aumento de peso puede ser depresión, baja de peso también puede ser depresión. Entonces, muy variante en psiquiatría. Tenemos los criterios del CIE-10 y tenemos los criterios del DSM-5. Ahora salió el 6, pero aún no estamos usando así a full. Estamos más manejando todavía con el 5. El 6 ha mudado muchas pocas cosas. Yo ni tengo el 6 todavía en PDF, esas cosas. Pero tengo el 5, lo que les envié. ¿Sí? Y ustedes pueden agarrar y mirar ese PDF que yo le envié. Y mirar los criterios. Ya vamos a ver enseguida los criterios del CIE y del DSM-5. Los que más nos guiamos es por el DSM-5. Pero acá también cita, en la clase cita el del CIE-10. Ah, pero doctor, estoy triste hoy. Muy triste, me quiero matar. ¿Es depresión? No, tal vez no sea. Tal vez sea, tal vez no sea. Pero hoy estoy triste. Hoy, porque algo me pasó, mi novia me llamó y me dijo que rompemos, entonces yo estoy muy triste, muy mal y me quiero matar. ¿Eso es depresión? No, eso no es depresión. Eso es un trastorno de estrés agudo, eso es una falta por ejemplo, una falta de poder superar esa información basada en un trastorno de personalidad que tenga la persona, hay un montón de cosas. Pero no es depresión, la depresión es en tiempo también. Falta de amor propio, exactamente. Entonces, esas cosas se trabajan con los pacientes. Todo el tiempo tenemos pacientes así que por una cosa que le pasó hoy, ya quiere matarse, ya su vida ya no sirve para nada, sin fulano no vivo más, no sé qué será de mi vida. Una paciente mía, por ejemplo, vamos a dar la clase de trastorno de personalidad, el famoso trastorno de personalidad borderline, una persona con la parte emocional, una basura, ¿verdad? La parte emocional es terrible, sub y baja, una falta de control emocional, una falta de resolución de problemas, conflictos, no consigue solucionar internamente ningún tipo de conflicto. Y ella se quería tirar del puente. Hace poco, ¿saben ese puente que está en Hernandarias y Ciudad del Este? Hay un puente entre Hernandarias y Ciudad del Este. Siempre hay muchos que se suicidan en ese puente. Y ella se fue ahí en el puente Cabalcán y se quería tirar ahí en el puente. Después, no sé qué pasó, le llevaron a consultar conmigo otra vez. Ella ya era mi paciente. Y yo le pregunté, pero ¿por qué te quisiste tirar en el puente? Porque mi amiga se mudó a Encarnación, doctor, y yo no sé qué va a ser de mi vida sin mi amiga. Su amiga se mudó a Encarnación y ella ya quería tirarse en el puente. Una completa falta de solucionar este conflicto interno, este problema, una forma completamente equivocada de pensar. Y obvio, ella tirándose en el puente nunca más va a ver a su amiga. Mientras se agarra un colectivo y se va a Encarnación y le visita a su amiga, y punto final, ya está. Hacen videollamadas, ya está. Una inestabilidad emocional muy grande. Quería tirarse en el puente porque su amiga se mudó de ciudad.
Es el trastorno de personalidad. Entonces, el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. Y ahí los criterios, ¿verdad? No ha habido síntomas hipomaníacos y manía. ¿Por qué? Porque si hay síntomas maníacos y hipomaníacos, yo no estoy hablando de depresión, estoy hablando de bipolar. Entonces, no hay que tener manía ni hipomanía, o si no, estamos hablando del bipolar. No es atribuible a una sustancia psicoactiva o trastorno mental orgánico. Reducción de la energía y de la actividad. Incapaz de disfrutar, interesarse. Yo voy a ideas de culpa y inutilidad. Estado de ánimo bajo. Yo voy a fijarme con ustedes en los criterios del DSM-5, pero son prácticamente lo mismo. Pueden ir dándose cuenta que son lo mismo. Bueno, síntomas somáticos. ¿Qué son síntomas? Ausencia de reacciones emocionales. Despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual. Mira, está empezando. Ay, doctor, yo estoy empezando a despertarme muy de madrugada y algo está pasando, ¿sí? Despertarse por la mañana un poco antes de tu despertador es señal de que algo te está pasando. O estás muy estresado, o estás con mucha ansiedad, o está un poco deprimido. Empeoramiento matutino del humor, presencia, enlentecimiento motor, agitación, pérdida marcada de apetito. Vamos a mirar los criterios, ¿sí? Los criterios lo miraremos mejor en el DSM-5 que estás al final. Bueno, pero sí el CIE-10 lo clasifica. El CIE-10 lo clasifica en leve, moderado y grave. Y es interesante, leve, moderado y grave. Y grave con síntomas psicóticos. Entonces, ¿qué sería un trastorno depresivo leve? Según el CIE-10. La persona está con depresión, tiene los criterios para depresión, pero esa persona consigue hacer sus actividades normales. Está con depresión, pero puede ir a la facultad y conseguir el trabajo y está desempeñándose, pero está con depresión. Después, el moderado es cuando la persona está con depresión, pero ya está con dificultad en seguir realizando sus actividades. Siente que le cuesta ir a la facultad, le cuesta ir al trabajo. Una dueña de casa, por ejemplo, siente que le cuesta ya hacer las tareas de la casa, ya hace por obligación, por así decirlo. Hace la comida para los niños por obligación, limpia la casa por obligación, ya no consigue hacer bien, ya hace con dificultad. Se va a la facultad, pero ya no está rindiendo bien, está sintiendo que no quiere más ir, aún se va, pero se va con dificultad. Después, el grave es cuando el paciente ya no hace, paciente ya abandonó la facultad, paciente ya no quiere ir más al trabajo, una dueña de casa ya no hace más las cosas que antes hacía, ya no quiere más cocinar, ya no quiere más lavar, ya no quiere más hacer las cosas. Entonces, leve, moderado, grave. Leve tiene depresión, pero sigue haciendo sus actividades. El moderado hace sus actividades, pero ya le cuesta, ya hace con dificultad. Y el grave ya no lo hace más. Y después, puede ser que en esta depresión grave se sumen síntomas psicóticos. Por tanto, la psicosis no es de la esquizofrenia. La psicosis puede venir en varias enfermedades. Un paciente con depresión puede tener una depresión con síntomas psicóticos. La depresión puede ir aprofundándose tanta y la depresión puede ir quedándose tan mal que el paciente puede escuchar voces que dicen que se mate.
Voces que dicen, sos un inútil, matate, la gente no te quiere. Puede escuchar voces y eso es síntoma psicótico. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablamos de pensamiento y teníamos el pensamiento depresivo, el pensamiento de ruina, el pensamiento de desesperanza? El paciente con depresión puede tener esos pensamientos. Por ejemplo, doctor, nadie me quiere, nadie, la gente va a estar mejor si yo me muero. Yo soy el culpable de todas las cosas malas que pasan en mi casa. La gente prefiere que yo me muera luego. Soy un inútil. Entonces, esas cosas son pensamientos delirantes. Uno no puede pensar así. ¿Está bien? Está bien. Tal vez sos un inútil, pero pensar que sos un inútil está mal. ¿Sí? Después también hay una enfermedad que se llama distimia. ¿Qué es la distimia? Distimia está dentro de los trastornos del humor. Y lo vamos a citar nomás ya acá, para no dar una clase aparte, porque es solo una cosita chiquita. Distimia es aquella persona que siempre está triste, pero que no reúne todos los criterios para decir que es una depresión. Entonces, y dura por más de 2 años. Es aquella persona que casi todos ustedes tienen una tía que cuando le ves te dice, ¿qué tal esta tía? Mal, no, muy triste, la tía anda mal, no sé qué, no sé qué. Después de 1 año le ves, ¿qué tal esta tía? Y mal también, no sé qué. Siempre le ves y está mal. Siempre habla con él y está mal. Nunca está bien. Siempre que le ves, dentro de 5 años le ves y cuando habla con él, ¿qué tal está? Y mal, no ando bien, no sé qué. No reúne todos los criterios para depresión, pero nunca está feliz. Se le llama distimia. Una persona que necesita mucha terapia para mejorar. La medicación ayuda un poco, pero no en todo, ¿sí? Y dura por más de 2 años. Entonces, depresión crónica del estado de ánimo que se prolonga por más de 2 años, que no es suficientemente severa para justificar un episodio depresivo. Esta es la definición de distimia que puede salir en el examen. Y acá hay algunos síntomas de distimia que ustedes van a ir leyendo después. Disminución de la energía, insomnio, pérdida de confianza en uno mismo, dificultad para concentrarse, llanto fácil, pérdida de interés, tanto por sexo como por actividades, sentimiento de desesperanza, percepción de incapacidad, pesimismo, aislamiento, disminución de la acuicidad. Acá están los síntomas y los criterios del DSM-5. Eso es lo que es importante que sepan. Entonces acá vamos a leer despacito los criterios y estos criterios ya son la clínica del paciente. Me hicieron una pregunta acá que lo tendré que contestar después. Regiones frías, sí, están más relacionadas con la depresión. Tengo que ver bien para no darle una respuesta equivocada.
Después lo contestaré la pregunta, ¿sí? Vamos a buscar bien la información. Ahora mismo no sé decirte del por qué en regiones frías. Sí que la depresión es más frecuente en regiones frías. Generalmente está relacionado con la parte hormonal. La bipolaridad tiende al paciente tener fases de depresión en el invierno y fases maníacas del verano. Eso también influye. Está relacionado también con cosas que están, por ejemplo, una doctora habló de eso en un congreso una vez, del ambiente, por ejemplo, la primavera, que está en el aire, por ejemplo, así sustancias, ¿verdad? Que están dispuestas en el aire que pueden influir también en eso, en la parte anímica de la persona. Pero voy a buscar un poco eso y después le contesto mejor. Bueno, vamos a ver los criterios de depresión. Yo quiero que ustedes sepan reconocer un paciente con depresión, ¿sí? Es lo que necesito, que ustedes sepan reconocer. Entonces, estoy triste, doctor. Hoy, ¿es depresión? No, no sé. Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a buscar los otros criterios para ver si es depresión o no. Entonces, presencia de 5 o más de los siguientes síntomas. 5 o más. Tenemos del 1 al 9. En un periodo de 2 semanas, como mínimo, que representan un cambio respecto a la actividad previa. ¿Qué significa eso? Es que el paciente ha cambiado porque no era así y ahora lo es. Yo no era, doctor, triste así. Yo era súper feliz y ahora estoy triste. Yo me alimentaba bien y ahora me alimento poco. Entonces, cambio a la actividad previa, diferente de lo que era antes. Uno, por lo menos, de los síntomas debe ser estado de ánimo depresivo o 2, pérdida del interés por la capacidad para placer. Entonces, sí o sí tiene que tener o el 1 o el 2. Son síntomas esenciales. El 1 y el 2 son esenciales. Sí o sí hay que tener el 1 o el 2. Entonces, vamos. 1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. Entonces es normal que una persona se sienta deprimida un día de la semana, ¿sí? Pero no todos los días. Es normal que a veces en algún momento del día esté un poco triste, pero no todo el día. Entonces, estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días de la semana. Tanto que el paciente cuente o que alguien, un tercero, un observador externo te cuente. Como por ejemplo, yo veo que él llora demasiado, doctor, todos los días. En los niños y adolescentes, el estado anímico puede ser irritable. Entonces, en los niños y adolescentes, la irritabilidad puede ser la demostración de una depresión. Disminución y el 2. Ustedes me van a decir cómo es el nombre del 2. Hay un nombre para el número 2. Yo le dije la clase antepasada. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en toda o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese número 2? Anedonia, exactamente. Entonces, anedonia. Disminución en la capacidad de experimentar placer. Por ejemplo, a la persona le gustaba tener sexo, ahora no le gusta más. Es un síntoma frecuente, ¿verdad?
no disfruta de relaciones sexuales. Gustaba ir de viaje, ahora no le gusta más. Le gustaba salir a pasear, no le gusta más. Le gustaba salir a comer fuera en un restaurante, no le gusta más. Ir de compra no le gusta. Nada que le gustaba antes ahora le trae placer. Pérdida del peso sin hacer dieta o aumento de peso. 5% en un mes. Entonces, aumento de peso, pérdida de peso. Insomnio o hipersomnio. El paciente puede tener mucho sueño, quiere quedarse dormido todo el día, duerme de noche, de día. O insomnio, pasa la noche que no duerme. Agitación o enlentecimiento psicomotor. Entonces, puede ser que la persona quede decaída, camina despacito, no quiere hacer nada. O puede ser esa dueña de casa, la mamá, dueña de casa, que está todo el día limpiando y quejándose y plagueándose y quien pisa en el piso, ella se enoja y reclama de eso y reclama de aquello. Eso puede ser también un síntoma, una agitación. En vez de disminución, puede ser una agitación. Fatiga o pérdida de energía. El 6, fatiga o pérdida de energía. Es muy común que el paciente con depresión se queje de que no tiene energía. Doctor, yo me siento cansado, yo me siento fatigado, yo no tengo ganas de hacer nada. Sentimiento de inutilidad y de culpa excesiva e inapropiado. Entonces se culpa por todo, se culpa por cosas que no le... Está bien. Se preocupa, se culpa de cosas que ocurren en la casa, en la familia, en el mundo, por ahí decir. Y sentimiento de inutilidad. Opa. Sentimiento. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. ¿Se acuerdan que la clase de atención y orientación? Entonces, cuando vemos el paciente con hipoprosexia, es un síntoma de la depresión. O a veces un poco desorientado, desatento. Y el 9, y muy importante, pensamiento recurrente de muerte. Ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio en un plan específico. No importa. Pensó en la muerte, cree que la muerte es la mejor opción, planificó la muerte, pensó en cómo hacerlo, es un síntoma de gravedad. Entonces, la depresión es 5 más de estos síntomas. Sí o sí tiene que tener el 1 y el 2. ¿Está bien? Entonces, ay doctor, estoy triste hoy, ¿es depresión? No sabemos, tenemos que ver si hay más síntomas. Perfecto, estos síntomas son muy importantes. Después ahí tal C, ¿verdad? Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo y deterioro social, laboral o en otras actividades del individuo. Y claro, por culpa de esos síntomas, pierde el trabajo, deja de estudiar, un montón de cosas. Los síntomas no son debidos al efecto fisiológico de una sustancia o una enfermedad médica, por ejemplo, hipotiroidismo. Siempre hacemos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Hipotiroidismo puede dar estos síntomas. Entonces tenemos que tratar el hipotiroidismo. Si se mantiene algunos de estos síntomas, ahí podría ser depresión, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos un paciente con depresión, igual le pedimos unos análisis de examen y sí o sí hay que incluir perfil tiroideo. ¿Está bien? Por ejemplo, a veces el paciente no está durmiendo bien, falta de energía, falta de atención,
y es porque está consumiendo alguna droga. Entonces, el problema de él es trastorno debido a tal droga, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta mujer, podríamos mirar así y podemos observarle lo tan profundo que es su desánimo, su tristeza y su falta de energía y decaimiento. Y podemos decir que eso sería una melancolía, ¿sí? Un estado depresivo grave donde la persona no consigue ni salir de la cama. Esto es la foto de una paciente con catatonía depresiva, una depresión catatónica. La verdad que puede ser depresión catatónica como puede ser esquizofrenia catatónica. Tanto la depresión como la esquizofrenia puede dar catatonismo. Y el paciente queda sin movimiento alguno. Entonces el médico va allá y alza su pierna y alza su mano y suelta y la paciente sigue sin moverse. Hay una rigidez muscular tremenda. Y ese paciente le tienes que alimentar por sonda, tienes que darle hidratación y hacer el tratamiento correspondiente para la catatonía. O si no, el paciente va y queda así y se muere. Se muere de deshidratación y de hambre. ¿Sí? Acá unos personajes conocidos que sí tuvieron depresión y muchas veces detrás de su personaje estaba la depresión. Hacen siempre personaje de mucha felicidad, pero por detrás está la depresión. Muchas veces la depresión uno no muestra con la cara en sí, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Entonces, hay que siempre hablar con la persona y preguntar qué tal se siente. Acá, una chica con llanto fácil, una cara bien depresiva, ¿sí? Y vamos para la etiopatía fina. Y ahí él decía, una paciente conocida, doctor, esta tristeza es constante, puede aparecer solo en momentos del día. Y bueno, y ahí decía el criterio número 1, casi todos los días, casi todos los días de la semana. Entonces, puede ser que esté todos los días o puede ser que no. Por ejemplo, estás con depresión, tenés depresión, pero el sábado por la noche tus amigos te invitan a salir y vos te divierte un poco y vuelve, pero después sigue deprimido. En ese momento estuviste un poco más animado, pero un poco, por un tiempo nomás. Entonces, puede ser que pase algún momento del día un poquito mejor, pero la gran parte del día pasa deprimido. Puede ser que pase un día de la semana más alegre, pero la mayor parte del tiempo pasa deprimido. ¿Sí? Perdón. ¿Y de dónde viene la depresión? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Y se sabe que es de etiología multifactorial. Alguien está prendido su micrófono. Michelle. Michelle prendió su micrófono. Michael.
Gente, voy a recibir una llamadita acá del doctor. Não, joga e vamos ver. Por isso que deu. Tem que comprar isso aí. Tem que comprar para trocar. Michelle, tu micrófono. Alguém avisa que tem alguém com microfone. Perfeito. Listo. Oi, boa tarde. El doctor quiere que pidieran para que la clase empiece a las 4. Voy a hablar con el grupo B si no podemos hacer un cambio. El grupo B empezar a las 3:30 y ustedes empezar a las 5:30. Así para cambiar un poquito el horario con el B. Voy a verificar y para la próxima semana tendremos... Ponga a los 5 el otro grupo, nosotros es muy tarde ya, doctor. Hay mucho que trabajamos. Sí, porque yo tampoco puedo otro día, solo puedo el miércoles. Solo puedo el miércoles, otro día imposible. Bueno, y seguimos la clase. Bueno, ¿de dónde viene la depresión?
¿De dónde viene la depresión? Multifactorial, ¿sí? Están involucrados factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, influye lo biológico dentro de la cabeza. Influye la desregulación neuronal, la alteración de los neuroreceptores, la disminución de la serotonina, de la adrenalina, de la noradrenalina, de la dopamina y etc. ¿Sí? Hay componentes biológicos, hay componentes genéticos. Los psicológicos, componentes psicológicos también influyen. Esa persona que tiene una dificultad o entonces dificultad para superar problemas, una dificultad para confrontar con situaciones difíciles, una persona que tiene dificultad para tolerar situaciones estresantes, una persona, por ejemplo, visto que el factor estresante depende de cada uno de nosotros. Los factores estresantes, yo puedo percibir algo como estresante y otra persona no. Por ejemplo, yo estoy cruzando la fila del puente acá hacia Paraguay de mañana y puedo estar muy estresado con esa fila que está tardando. Pero en el auto del otro lado, un auto aparte, la persona está tranquilamente escuchando su música y está tranquilo ahí y no le calienta un huevo la fila del puente. Entonces, depende de la interpretación que vos le das para el factor estresante. Y lo social influye también. Tal vez una sobrecarga laboral intensa, una familia problemática, que venga a hacer uso de drogas. Las drogas influyen en la depresión, vamos a ver después. Falta de trabajo, una catástrofe, un desastre, por ejemplo, un desastre, por ejemplo, allá hubo en Brasil hace poco, un factor social, ese es de los desmoronamientos que hubo allá, que destruyó una ciudad. Esta población de esta ciudad, hay aumento de casos de ansiedad y aumento de casos de depresión. La pandemia hizo aumentar muchísimo los casos de ansiedad y de depresión. Entonces son varios factores que influyen. ¿Y dónde trabajamos nosotros? Lo genético, ustedes saben que no puede hacer nada, pero el factor genético es muy importante. Pero sí trabajamos con la medicación en lo biológico. Regulamos otra vez estos que están desregulados. Con la psicoterapia tratamos lo psicológico, mejorar las condiciones de esa persona de mirar diferente. A veces hay personas que tienen solo la mirada hacia lo negativo. No consigue ver nada positivo de nada, solo lo negativo y lo negativo. Entonces, esta persona cuando empieza a hacer terapia, empieza a trabajar mejor eso. Y lo social se trata de ir mejorando también a través de la terapia algunas cosas. Si tiene problemas en la familia, se va a tratar de ver cómo ir mejorando ese conflicto en la familia, ¿sí? Genético, ¿eh? Los hijos de padre de depresión tienen un riesgo de 15 o 25% de padecer de esa enfermedad. Entonces, en la familia casi siempre hay alguien, un pariente lejano que tuvo depresión. Entonces, la origen de la enfermedad multifactorial, factores biológicos, psicológicos y sociales. No hay solamente un gen, pero varios genes que están influenciados para la depresión. Los factores biológicos, ellos se dieron cuenta después que se lanzó los primeros antidepresivos, ¿verdad? La imipramina y la iproniazida en 55.
ellos se dieron cuenta que medicamentos que aumentaban los niveles de serotonina hacían que el paciente mejorara su depresión. Entonces se preguntaron, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y pasa que posiblemente la serotonina esté disminuida, ¿sí? Y así van los estudios de esos neurotransmisores a través de sustancias que tienen a aumentar los niveles de sus neurotransmisores y revierten síntomas de la depresión, síntomas de la esquizofrenia, síntomas de la bipolaridad. Y varios fármacos que actúan sobre el sistema serotonínico, noradrenalina y dopamina. Y estos fármacos influyen en los síntomas de la depresión y después se dan cuenta que tal vez se postula que por una disminución de estas sustancias vino la depresión, ¿sí? A través de esas medicaciones, estos fármacos, ellos se van dando cuenta y postulan teorías de la serotonina y de la dopamina. Noradrenalina, serotonina y dopamina. La serotonina más frecuente asociada a la depresión, niveles bajos de serotonina pueden precipitar la aparición de cuadros depresivos. Pacientes que se suicidaron tenían bajos niveles de serotonina en el líquido cefalorraquídeo post-mortem también. Después salió unos antidepresivos. Más adelante salió unos antidepresivos que mejoraban los niveles de serotonina y noradrenalina y vieron que tenían mejor respuesta aún en algunos tipos de depresión y eso se llamó antidepresivos duales que mejoraban niveles de serotonina y noradrenalina y hay pacientes que mejoran mucho la depresión con estos antidepresivos duales. Entonces también se dieron cuenta que la noradrenalina estaba relacionada con la depresión. Entonces ellos, después con un dibujito ustedes van a hablar después de los antidepresivos cada uno, pero para hablar de la depresión en sí, no de los antidepresivos, ¿verdad? Los antidepresivos lo hablaremos después, pero se dieron cuenta que los antidepresivos bloqueaban la recaptación de neurotransmisores. Esa recaptación hace con que tenga más disponibilidad de neurotransmisor, sobre todo la serotonina, y eso mejorar la depresión. Entonces ellos piensan, bueno, la medicación aumenta la serotonina mejora la depresión. Entonces la depresión es una disminución de la serotonina, ¿sí? Bueno, ¿dónde? Acá. Entonces, nosotros tenemos una neurona postsináptica y una neurona presináptica. ¿Cómo que una neurona se comunica con otra neurona? A través de un neurotransmisor, esas pelotitas que están acá, neurotransmisor. Y acá están los neuroreceptores. Entonces, se postula que acá haya una bomba de recaptación que agarra ese neurotransmisor y trae otra vez a la célula presináptica en vez de dejar que ese neurotransmisor vaya a la célula postsináptica. Y eso hace una disminución de los neurotransmisores y baja todo lo que es ánimo, energía y todo eso. Y ahí hay pocos neurotransmisores para ocupar esos espacios. Entonces, los antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptura
bloquean esta bomba y hace con que tengamos un montón de neurotransmisores disponibles. Esos neurotransmisores disponibles se unen mejor a los neuroreceptores y ahí mejora los síntomas depresivos. ¿Está bien? Para que tengan una idea de cómo pudiera funcionar en una depresión. Se postula que la disminución de esos antidepresivos. Pues está otros tipos de antidepresivos, también los IMAO. Otra teoría también que influye un poco es el estrés, ¿verdad? El estrés que la persona queda estresándote por varios factores, se estresa con eso, se estresa con aquello, y a la larga del tiempo, visto que el estrés aumenta el nivel de cortisol en sangre, aumentando el nivel de cortisol en sangre, hace con que ese cortisol vaya hacia arriba por el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y sensibiliza estos receptores que están allá en el hipotálamo. Entonces, a la larga, de mucho estrés, va afectando y que podría ser un coadyuvante en el aparecimiento de síntomas depresivos. Entonces, el estrés sí influye también en la depresión, en mayor o menor medida. Ahí. Lo que yo expliqué ahora. Bueno, tratamiento de la depresión entonces. ¿Sí? Ya sabemos que es una enfermedad, ya sabemos los síntomas de la depresión, ya saben un poco de la prevalencia, sabe de dónde viene y vamos a tratarla. ¿Y cómo vamos a tratar la depresión? Pues vamos a tratarla a través de aquello que está alterado. Si nosotros sabemos que hay alteración en lo biológico, vamos a tener que darle medicamentos para regular ese biológico. Si sabemos que también hay factores psicológicos, entonces vamos a tener que hacerle psicoterapia a ese paciente para mejorar un poco sus defensas psicológicas. Y sabemos que hay social, pues bueno, tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar la parte social de ese paciente también, qué cambios ese paciente pudiera hacer en su... Sí, por ejemplo, tenemos que ver qué tanto está afectado. Claro, hay gente que tiene factores psicológicos bien difíciles de tratar y ese paciente hay que ir firme en la psicoterapia. Hay pacientes que con una medicación lo resuelve increíblemente. Bueno, hay defensores de la psicoterapia para la depresión, claro que hay. Hay muchos psicólogos, psiquiatras que defienden la psicoterapia para la depresión leve. Está bien, funciona, pero lo que mejor está, si es que vamos a trabajar con porcentaje, si es que vamos a trabajar encima de resultados reales, lo que mejor presenta resultado es asociar la medicación junto con la psicoterapia. Siempre decimos entonces, la psicoterapia mejora un poco, la medicación mejora un poco, entonces mejor es asociar los dos, desde la leve a la grave, ¿sí? Pero tengo una depresión leve, voy a solo hacer psicoterapia. Y bueno, puede intentar, pero la recomendación es que se asocie una medicación
con una psicoterapia que tendrás mejores resultados. Nosotros no podemos intentar mejorar un poco el paciente con depresión. Tenemos que tratar de mejorarle el 100%. Tenemos que intentar mejorarle el 100% como él era antes. Por tanto, lo mejor de todo es asociar una medicación con la terapia y tendrás mejores resultados. La depresión puede ser recurrente y puede cronificarse, ¿sí? Recurrente, ¿qué significa? Que puedes hacer un tratamiento exitoso, un buen tratamiento, pero puede volver a aparecer después de un tiempo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo de tratamiento mínimo para la depresión? ¿Cuál es el tiempo mínimo de tratamiento para la depresión? Vamos, participen. Parece que ya se durmieron todos. Un año. ¿Un año será, doctor? Por ahí. Por ahí. Sí. Es un año. Antes le decían que era 6 meses. Después las nuevas guías, unas guías después pasaron a hablar de 8 meses, pero lo actual sería un año. Empezaron a hablar de un año de tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo hago un tratamiento de apenas unos meses, la probabilidad de que esto vuelva a aparecer es muy grande. Entonces, llegaron a la conclusión que para que disminuya el nivel de recaídas, es haciendo un año de tratamiento, para que no haya recaídas tan pronto. Y mismo así puede haber recaídas, ¿verdad? Porque es una enfermedad recurrente, puede aparecer otra vez. A veces haces el tratamiento correcto un año, perfecto, pero dentro de 2 o 3 años puede aparecer otra vez. Dentro de 5 años puede aparecer otra vez. A veces no, a veces aparece después de 10, a veces ni aparece. A veces solo deja la medicación y vuelve a entrar en depresión otra vez. Ahí hay que hacer tratamiento por 3 años. Deja la medicación, vuelve a la depresión, entonces posiblemente sea de por vida. Pero son pocos los casos que van a ser depresión crónica, no tantos. Que tenga que tomar depresión para siempre, antidepresivo para siempre. Ahora sí, si yo tengo un paciente de 80 años de edad que empieza con un cuadro depresivo y yo le doy un antidepresivo, posiblemente ese paciente ya toma de por vida, porque ya tiene 80 años, entonces va a tomar para siempre. Generalmente en los pacientes de edad. Doctor, entonces, si es una depresión leve, igual se mantiene un año la medicación. Sí, sí, sí. Si es que decidiste hacer el tratamiento con un antidepresivo, sí, un año, por más que sea leve. Algunos, mira, para una persona tener bastante éxito en el tratamiento, entonces, hacer un buen diagnóstico, hacer un tratamiento adecuado y lo antes posible. Lo mismo que un cáncer. Un cáncer no es lo ideal agarrarlo tempranamente y quitarlo ya afuera, estirparlo totalmente para tener éxito. Eso es lo ideal, ¿verdad?
Cuanto más temprano el diagnóstico y quitarle todito, mejor. Por eso que la sociedad de psiquiatría son en contra de estos coaches, ¿verdad? Esas personas que quieren con terapias no fundadas y con resultados comprobados así, quieren solucionar algunos problemas de las personas. Porque una persona puede estar sufriendo de un cuadro depresivo, ir con un coach, ¿y qué hace eso? No mejora, solamente tarda en hacer su diagnóstico, tarda mucho más a ir a un psiquiatra. En vez de ir directo a un psiquiatra, hacer un buen diagnóstico, hacer un tratamiento adecuado, está dando vuelta en su depresión, y a veces pasa un año, pasa 2 años en depresión. Entonces, cuanto más pronto haces el diagnóstico, más pronto haces el tratamiento, mejor es y menor la posibilidad de tener una otra depresión en el futuro. Una vez que un psicólogo, por ejemplo, se dio cuenta de un cuadro depresivo al paciente, hay que derivar al psiquiatra para iniciar un tratamiento en conjunto con el psicólogo. Hay psicólogos, por ejemplo, que tienen miedo de pasar al psiquiatra porque quiero resolver yo solo con la psicoterapia, yo voy a intentar seguir con la psicoterapia, y al final, ¿qué hace? Tarda más y más en hacer el diagnóstico. Y con la depresión no se juega. ¿Por qué? Porque hay un riesgo enorme de que el paciente venga a suicidarse. Entonces, uno no puede estar dando vuelta, no puede estar, vamos nomás a la iglesia, vamos a salir un poco a pasear que vas a mejorar de tu depresión. No, llevar al psiquiatra para que le trate adecuadamente y mejore, porque darle vuelta al paciente solamente estás dando tiempo para que entre un pensamiento suicida y chao. Hace poco la Sociedad Brasileña de Psiquiatría puso una nota en eso, ¿verdad? Que muchas personas que están en cuadros de depresión se van en terapias no fielmente comprobadas científicamente. Y al final, ¿qué hace? Tardan en ir a buscar un tratamiento adecuado. Y es tiempo suficiente para entrar en una ideación suicida y para que el paciente se quite la vida. Entonces no hay que esperar. Está indicado para aquellos pacientes con diagnóstico de depresión leve, moderada y severa. El tiempo de administración mínimo es de 1 año. El farmacológico. Y la psicoterapia depende de cada paciente, depende del tipo de psicoterapia que va a hacer, depende de la adhesión del paciente a la terapia, varias cosas. Entonces, acá justamente dicen, los estados leves, el abordaje terapéutico se puede iniciar con psicoterapia. Se puede, pero no es una recomendación. Se puede, pero la mejor tirada es ya asociar un antidepresivo. Los antidepresivos lo vamos a ver después. Mecanismo de acción, dosis, efectos colaterales, ¿sí? Lo que sí, siempre se inicia de a poco un antidepresivo una vez que lograste hacer el diagnóstico y empezar un tratamiento, se inicia de a poco una dosis de prueba, se aumenta la dosis y así va. Bueno, algunas personas van a decir, pero le mandé el paciente al psiquiatra y el psiquiatra le dopó, le llenó de medicación. Los psiquiatras más viejos tienen esa costumbre de usar mucha medicación a dosis alta, tal vez a dosis manicomial, nosotros decimos, ¿verdad?
dosis de internación. Hoy en día no tanto, pero depende mucho de qué y cómo te cuenta el paciente. Por ejemplo, un paciente que está con un cuadro depresivo leve, moderado, pero no tiene ideación suicida, duerme súper bien, yo solo le doy un antidepresivo. Pero si el paciente te dice que piensa en la muerte, escucha voces, entonces eso se llama síntomas psicóticos, ¿sí? Muchas veces es necesario darle también un antipsicótico, que es para quitar esos pensamientos psicóticos. ¿Por qué? Porque el antidepresivo tarda de 2 a 4 semanas para hacer efecto. Un antidepresivo que yo empiezo a administrar hoy tarda en hacer efecto de 2 a 4 semanas. Sería entre 15 días y un mes. Si ese paciente está con pensamientos suicidas y yo le doy solo un antidepresivo, él se va a quitar la vida mañana. ¿Sí? Entonces yo tengo que darle un antipsicótico. Pero el antidepresivo muchas veces da un poco más de energía al paciente. Entonces, ese paciente tal vez aún sigue con ideación suicida porque es muy fuerte y va a quitarse la vida si yo no hago algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle un sedante también. Entonces, en algunos casos de depresión grave con síntomas psicóticos y ideación suicida, se tiene que dar el antidepresivo para la depresión, un antipsicótico para quitar esos pensamientos suicidas y hay que darle un sedante para que el paciente quede dormido o por lo menos con bastante cansado durante el día para que no se quite la vida. Porque si yo no hago algo, el paciente se va a quitar la vida. Entonces yo prefiero un paciente durmiendo 15 días en casa do que un paciente muerto. ¿Voy a dejar al paciente eternamente dormido? Claro que no. Por eso el psiquiatra le ve hoy y le ve en la próxima semana otra vez, que es para quitar el sedativo. Entonces la primera semana le das el sedativo. Cuanto más duerme el paciente, mejor. Si se duerme todo el día, mejor todavía, porque ese paciente tenía mucha ganas de quitarse la vida. Entonces, trata de dejar a ese paciente bien tranquilo, bien sedado, para que no se quite la vida. Después, en la otra semana, le quito el sedante, dejo el antipsicótico. Cuando ya no tiene más esas ideas delirantes y ya no tiene más las ganas de suicidarse, yo le quito el antipsicótico y le dejo solamente con el antidepresivo. Entonces, me fui al psiquiatra y me dio un montón de medicación. Y bueno, y depende de lo que le dijiste. Si tenías una depresión con síntomas psicóticos, posiblemente te dio un antidepresivo, un antipsicótico y algo para sedarte un poco. Pero si solamente está un poco depresivo, solamente un antidepresivo, ¿sí? Todo va a depender del cuadro del paciente. Entonces, es complicado la medicación en psiquiatría, pero todo tiene un porqué. ¿Por qué de este antidepresivo? ¿Por qué del antipsicótico? ¿Y por qué del sedante? La elección del antidepresivo es una tarea difícil también porque depende mucho del paciente. Y vamos adelante. Fase de mantenimiento. Una vez que lograste remitir todos los síntomas depresivos, que el paciente esté bien, entonces de ahora en adelante yo empiezo a contar un año, pero con la misma dosis que ese paciente se mantiene ahora. Por ejemplo, yo le mejoré con 40 gramos de fluoxetina, pues va a quedar un año con ese 40 miligramos de fluoxetina, miligramos. Muchas veces la dosis del medicamento es importante, ¿sí? El paciente no mejora porque está tomando una dosis ínfima. Entonces la dosis hace la diferencia en la depresión. Mi mamá hace tratamiento, doctor, a 5 años para depresión. Nunca mejora bien. Ya con fluoxetina 20 miligramos.
Pero la fluoxetina, la dosis es de 20 a 60. Entonces, esta mujer tenía que haber tomado un 40 miligramos o tal vez un 60. No, siempre tomó 20 y por eso nunca mejoró 100% de su depresión, porque tomó una dosis infraterapéutica, una dosis subóptima, no tomó la dosis correcta. Y eso hay que saber si mejoró, en qué dosis y mantenerse con esa dosis hasta un año. Al día de quitar la medicación se quita paulatinamente, haciendo un desmame lentamente, cada semanita quitando un poco de la medicación. Y generalmente tarda un mes para quitarlo a toda la medicación. A veces incluso en casos es necesario quitarle en el transcurso de 2 o 3 meses, ir quitando bien lento. Acá la paciente nuevamente de antes, que estaba triste, post-tratamiento, miren, tanta felicidad en un rostro lindo, después del tratamiento. Acá, Pedro Bial, un famoso de Brasil, también habló de la depresión. No tienes que tener vergüenza de buscar ayuda para la depresión. No hay que tener vergüenza de llevar un pariente a consultar. No hay que tener miedo de preguntar qué tal te sentís. ¿Andas triste? ¿Andas feliz? ¿Sí? No hay que tener miedo de preguntar. Y eso también es lo que tenés que explicarle al doctor, que el señor ya quiere. Él ya quiere que le gusta tanto. Y es que viene solo para mirar, pues tiene que venir otra vez para llevar. Así lo que él no quiere hacer. ¿Qué más? Bueno, y acá un trabajito que ustedes van a hacer. Van a hacer un trabajito sobre clasificación de los antidepresivos. Van a poner la clasificación de cada uno. Cortito el mecanismo de acción de cada familia. Viste que los antidepresivos se dividen por familia y van a poner el mecanismo de acción de cada familia. Después, las indicaciones, porque los antidepresivos no están indicados solo para la depresión, hay varias indicaciones para antidepresivos. Después, efecto colateral de los antidepresivos por familia y algunos por medicamentos. Y después el rango de dosis de los medicamentos, de cuánto a cuánto miligramos cada medicamento, de todas las familias, los antidepresivos tricíclicos, los ISRS, los IRSNS, ¿sí? Van a poner así en unas 2, 3 páginas, por ejemplo, cada trabajo, ¿sí? Y vamos a poner un puntito para este trabajo. ¿Está bien? Esto lo tengo que alzar después en la plataforma. Yo voy a alzar después. Yo posiblemente el fin de semana voy a alzar porque mañana tengo todo el día de consultorio. Y viernes también y sábado también. Yo solo el domingo paro. Ahora paro solo el domingo. Y ahí voy a alzar la tarea y para la próxima semana ustedes cargan la tarea ahí. Perfecto. Esto es todo sobre depresión, ¿sí? Es una enfermedad mental, no se lo olviden. La próxima clase, no pierdan, es trastorno bipolar, muy importante. ¿Está bien? Chicos, les dejo. Nos veremos la próxima clase. ¿Sí? Espero que tengan una buena semana y coordinaremos el horario de la próxima clase. Voy a hablar con el doctor
y entro en contacto con el delegado. Que pasen bien. Adiós. Mira mi cara de felicidad. Gracias a Dios terminó la clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.